quiero invitarles a buscar nuevamente la lectura bíblica que está en el Evangelio según San Juan, el capítulo 15, los versículos 15 al 17. Dice allí: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Jesús estaba a punto de presenciar el chasco más grande que los discípulos pudieran experimentar en toda su carrera como discípulos. Ellos se habían unido a Jesús, y aunque habían algunas cosas de Jesús que ellos no comprendían, sin embargo todavía tenían esperanza de que Jesús ascendiese al trono de Israel. De hecho, poco antes de Jesús ser crucificado, ellos estaban discutiendo a ver quién sería el mayor. Sin embargo, ahora Jesús está a punto de irse, y en la oración Él dice: Padre, mientras yo estuve en el mundo, yo los cuidé, pero ahora yo me voy y ellos se quedan en el mundo. Imagino cuál habrá sido, remotamente imagino, cuál habrá sido la preocupación, la tristeza de Jesús por irse, pensando que si mientras Él estaba entre sus discípulos, ellos no entendían nada, ¿cómo sería cuando Él no estuviese? Y ahora dice: Padre, guárdalos en tu nombre. No te pido que los quites del mundo, sino que los libres del mal. ¿Saben? Nuestra mayor preocupación no debe ser las cosas que están pasando fuera de nosotros, sino el mal que puede vencer dentro de nosotros. Porque Jesús dice: lo que está fuera no contamina al hombre, lo que está dentro es lo que contamina al hombre. Del corazón del hombre salen las malas cosas, y esto contamina al hombre. Y es por eso que no es menos cierto que vivir en este mundo es un asunto peligroso. Nosotros sabemos muy bien de eso. Todos nosotros. Hace unos 3, 4 días, puede ser, acabamos de recibir la triste noticia de que otro loco psicópata en Georgia entró, jovencito, ¿verdad? 14 años, y empezó a disparar indiscriminadamente. Hubieron varios muertos, hubieron varios heridos también. Yo quiero decirte, vivir en este mundo es un asunto peligroso. Es muy peligroso. Es tan peligroso como que usted puede estar aquí ahora y de pronto puede entrar cualquiera y comenzar a disparar y matar a todo el mundo. Y no sería la primera vez. Vivir en este mundo es un asunto peligroso. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo: necesito que entiendas que en los postreros días habrán tiempos peligrosos. Va a ser un peligro vivir en este mundo, no por el mundo, sino por las personas que viven en el mundo, por ti y por mí. Y a veces nosotros pensamos que somos mejores. Y yo siempre le digo a las personas que vienen de visita: no somos mejores. Venimos aquí porque entendemos que no somos mejores, que necesitamos del amor de Dios, que necesitamos del poder de Dios para vencer en nuestras vidas. Si tú eres una visita, no vengas esperando que este es un lugar donde hay personas perfectas. Son personas del mundo que vienen aquí porque tienen la esperanza que un día Jesús los va a sacar de este mundo. Y vienen aquí con la esperanza de que mientras estamos aquí aprendemos cómo Jesús puede sacar de nosotros el mundo mientras vivimos en el mundo. Usted puede vivir en el mundo, pero dice Jesús, ellos viven en el mundo, pero no son del mundo. Y por eso el mundo los aborrece. Tengo un amigo que
que ahora está trabajando conmigo. Él ha pasado por situaciones muy difíciles, con su matrimonio, en su vida profesional. Y el otro día estaba en uno de esos momentos en que estaba recordando todas las cosas que le habían pasado. Y me dice: Leo, ¿cómo es posible que yo haya perdido mi familia, que yo no voy a estar más junto a mi hijo todos los días, lo tengo que ver ahora una vez cada 15 días? ¿Cómo es posible que de la noche a la mañana yo estoy en esta situación? Y como yo le he hablado en varias ocasiones del Evangelio, él está recién aceptando la fe del Evangelio. Y todos nosotros tenemos la tendencia de vez en cuando de jugar con el mundo, y cuando nos va bien pensar que las cosas no son tan graves. ¿Te ha pasado eso por la mente? Que realmente los problemas del mundo no son tan graves. Entonces yo le dije: vivir en este mundo es un asunto serio. La cuestión del mal en este mundo es un asunto serio. Y estuve hablando en estos días con un amigo también, y le estaba recordando algo que yo había dicho en una predicación hace años, creo que hace años, un año o 2 años. El pecado no es tu amigo, y el diablo no está jugando. Eso es serio. La Biblia dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y a veces nosotros somos tan, por así decirlo, inocentes, que nos gusta congraciarnos con el mal. No el de afuera, el de adentro. A veces nosotros somos tan inocentes que todavía tenemos la esperanza de que no necesitamos a Dios para continuar viviendo en este mundo. No son del mundo. En la carta a los Hebreos, quiero invitarles a buscar. El apóstol Pablo describe la historia, pasado, presente y futuro de los cristianos. Capítulo 11, versículo 36. Leemos en el 36, allí Pablo dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales, ¿qué dice? El mundo no era digno. Porque como Pablo dice, vivimos en la carne, pero no andamos según la carne. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Los que quieren no ser del mundo. En el capítulo 8 de la carta a los Romanos, el apóstol Pablo dice algo similar. Versículo 35. Pablo está diciendo: a pesar de que el mundo es un lugar difícil para todos, pero mucho más para los cristianos, porque tenemos al diablo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pablo dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y ahora describe los problemas: tribulación o angustia, o persecución, o hambre o desnudez, o peligro o espada. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Este fin de semana que pasó, estuvimos en Cuba. Allá tenemos una iglesita que hemos participado de su proceso de formación, desarrollo, crecimiento. Estuvimos en el mes de diciembre y se bautizaron más de 20 personas, ¿verdad? Solo niños creo que eran 20, más los adultos. Ahora estuvimos este fin de semana, y en diciembre habíamos hecho una campaña de una semana. Ahora hicimos una campaña de 2 días. Tuvimos una boda de 2 de los muchachos, tuvimos ordenación de los ancianos,
4 ancianos ya tiene esa iglesia que fueron ordenados y tuvimos bautizo. Se bautizaron 12 personas. En diciembre se bautizaron 20. Quedaron 55 personas de la campaña estudiando para bautizarse. Después de eso se bautizaron más y nosotros no estuvimos presentes, como 4 personas. Ahora se bautizaron 12 y hay 10, 12 personas esperando ahora mismo para bautizarse en diciembre. So, gloria a Dios por eso. En Cuba. Yo les puedo después enseñar una foto. Pinar del Río, Minas de Matambre. Fue realmente hermoso. Sí. Y entonces, bueno, recogimos todas nuestras cosas, estábamos contentos. Llegamos aquí, en Cuba, milagrosamente, extrañamente. Cuando entré no me preguntaron para dónde iba. Cuando iba saliendo no me preguntaron para dónde vas. Ellos ya tenían toda la información necesaria en el pasaporte. Sin embargo, cuando entramos aquí, veníamos con mi mamá, porque mi mamá tiene una silla de ruedas, y la muchacha que la venía trayendo entró. La señora le dijo, una señora que parecía más un señor que una señora, toda llena de tatuajes. No tengo nada en contra de las personas que tienen tatuajes y se arrepintieron, pero la Biblia enseña que los tatuajes no es el plan de Dios para la vida de un ser humano. El asunto es que cuando entramos, ella le dice, no, ellos dos primero y mi mamá al final, ¿no? Entonces nos paramos frente a ella tomó todo lo que necesita saber de nosotros, que está en los pasaportes. ¿De dónde viene? De Cuba, y eso está en los pasaportes. ¿Qué tiempo estuvieron? Estuvimos de jueves a viernes. Y de pronto me hace una pregunta que nunca me habían hecho en un aeropuerto, ni creo que ellos están supuestos a hacernos, pero que indica a dónde vamos caminando en esta nación y en el mundo. Me preguntó, ¿traes algún elemento religioso? ¿Traes algún material religioso? Eso fue lo que me preguntó. ¿Traes algún material religioso? Y yo le pregunté, ¿por qué me haces esa pregunta? Y ella no me respondió, me volvió a preguntar un poquito más incómoda. Y me dice, te pregunté si traes algún material religioso. Y yo le dije, y yo te pregunté, ¿por qué me haces esa pregunta? Que te estoy preguntando. Y mi esposa, que ya no aguantó, le dijo, traigo una Biblia en la maleta. Yo no le iba a responder, porque ella no tiene por qué hacer esa pregunta. Ella me puede preguntar, ¿tú tienes planes de hacer un atentado terrorista en este país? Y yo le hubiera dicho, no. Pero tú no tienes por qué, el gobierno no tiene por qué entrometerse en cuestiones religiosas. Mucho menos si traigo o no traigo material religioso. Ese no es tu problema. Esa no es tu jurisdicción. Y les cuento por qué les estoy contando esto. Les digo por qué estoy contando esto. La historia del cristianismo en este mundo muestra que este mundo es un mundo peligroso. Jesús le dijo, yo me voy, Padre, mientras yo estuve, yo los cuidé, pero ahora que me voy, cuídalos, líbralos del mal, porque todavía no los puedo sacar del mundo. Cuando Jesús ascendió al cielo, inmediatamente la persecución que había sido sobre Cristo continuó en la vida de los discípulos de Cristo. Y en la Biblia Jesús les dice a los apóstoles, seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Viene la hora cuando aquel que os mate pensará que lo está haciendo de parte de Dios. Dice que está rindiendo servicio de Dios. En el mundo, dijo Jesús, tendréis aflicción. Todavía no hemos llegado. Y la persecución duró todo el tiempo que los fariseos quisieron, hasta que tomó su lugar el Imperio Romano. Mientras el cristianismo estuvo en Israel, la persecución era en Israel. Cuando los cristianos comenzaron a entrar en la casa de los Césares, cuando el cristianismo empezó a trastornar, como dice la Biblia, el mundo, entonces la persecución comenzó nuevamente con los que estaban en el poder en el Imperio Romano.
Y la Biblia describe ese evento como una mujer que está encinta. Y el dragón dice que abrió su boca para tragar al niño que ella iba a dar a luz. La mujer es la iglesia. Y si bien eso era un símbolo de lo que el Imperio Romano, el diablo a través del Imperio Romano trató de hacer con Cristo, dice el versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la descendencia, contra el resto de la descendencia de la mujer, y se fue a hacer persecución. Quiere decir, la persecución del pueblo de Dios en este mundo no es un evento aislado. La persecución es un evento diario. Si usted vive para Dios, Pablo dice, todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo sufrirá persecución. Y si nosotros no estamos experimentando persecución, es porque no estamos viviendo piadosamente en Cristo. No existe otra respuesta. A veces yo creo en los consejos del Espíritu de Profecía, que debemos irnos al campo. De hecho, nosotros estamos trabajando en eso, compramos un pedacito de tierra, pero hay personas que se confunden y creen que la persecución usted le va a evadir en el campo. Donde tú estés, el diablo sabe dónde estás. Y lo más interesante es que los cristianos no huían de la persecución. Los cristianos enfrentaban la persecución. Un historiador dice, el Espíritu de Profecía, comentando, un historiador dice, la sufrían y la superaban. Por eso es que Pablo dice en el versículo 37, dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y el versículo 33 dice, el 32 dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. Dios es el que los justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Amén. Eso es lo que significa que Jesús venció. Amén. Porque a veces cuando decimos, en el mundo tendremos aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo, hemos pensado que esa victoria tiene que ver con la prosperidad que vamos a tener en este mundo. Pero la victoria de Jesús fue en otro campo. Los apóstoles, los fariseos esperaban que el Mesías iba a ser un conquistador que los iba a libertar del Imperio Romano. Sin embargo, en el capítulo 52 de Isaías, capítulo 52, aquí Dios está describiendo el problema de este mundo con su pueblo. Es interesante porque Él dice, versículo 5, y ahora, ¿qué hago? Dice ¿quién? Jehová. Ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Y escuchen este texto. A causa del mal, pero sobre todo a causa del impacto que está teniendo el mal en la raza, especialmente en su iglesia, dice, por tanto, el versículo 6, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Porque yo mismo que hablo, ¿qué dice? Estaré presente. Y es curioso porque Jesús dijo, estaré presente, Dios dijo, estaré presente en el capítulo que empieza a hablar de los sufrimientos de Cristo. Nunca lo habían visto de esa forma. Miren lo que dice. Dice el versículo 7, cuán hermosos son los montes, sobre los montes, los pies del que trae alegres nuevas. ¿Cuáles son las alegres nuevas? Miren lo que dice, versículo 8, voz de atalaya, alzarán la voz juntamente, darán voces de júbilo, vuelve, porque ojo a ojo verán, ¿qué cosa? Que Jehová vuelve a traer acción. Que Jehová vuelve a traer acción. Cantar alabanza. ¿Pero por qué cantar alabanza si está diciendo que su pueblo es llevado de aquí para allá injustamente?
Apartaos, dice, no toquéis la iniquidad. Quiere decir, no te rindas. Sigue luchando, porque a veces la respuesta de Dios, aunque demora, siempre llega. Dios es fiel. E inmediatamente en el versículo 13, o sea, el mismo contexto, dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y puesto muy en alto. ¿Jesús fue puesto en alto? Sí, después que murió. Cuando fue al cielo dice que exaltado, sentado a la diestra de Dios, recibió la promesa del Espíritu Santo. Así dice Hechos capítulo 2. Pero en el capítulo 53, el versículo 14, dice, ¿cómo se asombraron de ti muchos? ¿Quién está hablando? ¿Dios o el profeta? Dios. No, está hablando el profeta. El profeta está diciendo, ¿cómo se asombraron de ti? Tú ibas a estar presente, pero todo el mundo te esperó, ¿cómo? En gloria, en majestad. Dice, ¿cómo se asombraron de ti muchos? Dice, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Quiere decir lo que Dios está diciendo. He aquí, yo mismo que hablo estaré presente. Le iba a dejar la boca abierta a muchos reyes. Iban a ver lo que nunca se les contó, entenderán lo que nunca fue dicho. Y por eso Isaías pregunta ahora, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Quién me va a creer? ¿Quién me va a creer lo que yo estoy diciendo, lo que estoy a punto de decir? Que Dios se hizo hombre, pero no para venir a triunfar con un ejército, no para vencer el odio con el odio, no para vencer la envidia con la envidia, no para vencer maldiciones con maldiciones, sino para dar amor a cambio del odio, para dar bendiciones a causa de las maldiciones y para dar vida a causa de la muerte. Ese es el evangelio de la Biblia. Ese es el poder de Dios. Y mira lo que dice versículo 2: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. ¿A quién le gusta una raíz de tierra seca aquí? ¿Quién cree? ¿A quién se le ha ocurrido poner alguna vez de adorno en un búcaro una raíz de tierra seca? Como raíz de tierra seca, dice, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos sin su gloria. Estoy parafraseando. Le veremos sin atractivo para que le deseemos. Y ahora comienza a describir la vida del Mesías en este mundo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por mis rebeliones, dice aquí, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿El castigo de qué? De nuestra paz. ¿Qué es lo que dice el versículo entero? Dice, estas cosas os he escrito para que en mí tengáis, ¿qué cosa? Paz. Estas cosas os he escrito, dice Jesús en el Nuevo Testamento, para que en mí tengáis paz. ¿Cómo es que tenemos paz en Jesús? Porque Él da la paz, no como el mundo da la paz. Él es quien da la paz, no el mundo. Y los cristianos vivieron en este mundo. Después que se acabó la persecución del Imperio Romano, aproximadamente de forma oficial en el 312, 313, que Constantino dio una orden de libertad religiosa. En el 538 comenzó otro tipo de persecución, que era ahora nuevamente el poder gubernamental, pero mezclado con el poder religioso. Y estoy hablando de historia, no estoy hablando de algo para que se duerma. Esta es la historia del cristianismo. Pasaron por la historia. Por eso es que los cristianos marcaron la historia de la manera que Jesús entró en el mundo y marcó la historia antes y después. ¿Quién me va a creer esto? Que Dios se iba a hacer hombre y para vencer tiene que morir. ¿Quién me va a creer, como dice Jesús, que los discípulos están descritos en un caballo blanco en Apocalipsis, que tiene un jinete que dice, y él viene venciendo para vencer? ¿Cómo la iglesia vence para vencer si estaba siendo perseguida? ¿Se dan cuenta de lo que estaba diciendo Raúl ahorita? ¿Viste? Te estaba escuchando.
En la Biblia a veces las cosas son al revés. Los que vencen son los que son aparentemente derrotados. Los pobres son los ricos, los que se humillan son los más grandes. Y aquí describe la historia del cristianismo en este mundo. Y es triste porque la historia describe cómo en nombre del cristianismo un poder político religioso que todos conocemos como el papado persiguió a la iglesia por más de 1260 años. Bueno, no por más, pero por 1260 años. La historia de los hugonotes, la historia de los valdenses, la historia de los albigenses, la historia de los puritanos, la historia de los reformadores, todos los que alguna vez decidieron tomar este libro y vivir piadosamente en Cristo y ponerlo en el lugar donde va, dice la Biblia, sufrían persecución. Y puse el ejemplo de lo que me pasó en el aeropuerto, porque la Biblia dice que en el tiempo del fin, esta nación va a ser la que va a encabezar el mismo proceso, pero te tengo una noticia: será la última. La fecha de sufrimiento del pueblo de Dios en este mundo tiene una fecha de vencimiento. Muy pronto se va a acabar. Yo te pregunto, ahora que te he dicho estas cosas, ¿estás en este mundo de paso o viniste para quedarte aquí? Quiero que pienses, porque al final te voy a volver a hacer la pregunta. ¿Viniste hoy aquí como las personas que se sentaban a escuchar a Jesús para ver lo que está pasando, para ver lo que enseña, por curiosidad, para tratar con los hermanos? Qué lindo los hermanos, dice la Biblia, mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Esto es algo sabroso. ¿Viniste a escuchar o viniste a aprender cómo ser un discípulo de Cristo? ¿Saben? Nosotros fuimos llamados a vencer como Cristo venció. Y el tiempo de vida que se nos ha dado en este mundo, la única razón por la que Dios está extendiendo la vida de cada uno de nosotros es para que seamos salvos, para que aprendamos cómo ser salvos. Y eso es lo que Dios quiere. Por eso es que en el Evangelio, según San Juan, Jesús dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y Jesús, en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, uno de los capítulos más hermosos, contados parcialmente en todas las denominaciones. ¿Entendieron lo que dije? Uno de los capítulos más hermosos, contados parcialmente en todas las denominaciones. Les voy a decir lo que se ha contado parcialmente. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, repítalo, porque no envió Dios al mundo, a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora yo te pregunto, la otra parte, ¿tú la has leído alguna vez? Porque Jesús le dice a Nicodemo: de cierto te digo que si no nacieres de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. En el versículo 18, Jesús dice: el que tiene al Hijo no es condenado, pero el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque el que anda en tinieblas no viene a la luz para que sus obras no sean manifiestas, pero el que anda en luz viene a la luz para que se vea que sus obras son hechas en Dios. Amén. Esos textos no se los saben de memoria. ¿Por qué? La repetición constante de un mismo mensaje lleva inevitablemente a la acción. Usted se lo aprende de memoria. Cuando lo repiten, lo repiten, lo repiten. Pero muchas veces enseñamos Biblia fuera de contexto.
Usamos de la Biblia lo que queremos, lo que nos conviene, lo que nos interesa. Pero Jesús, en el capítulo 11, versículo 28, el Evangelio según San Mateo, dice otro de los versículos más parcialmente contados de las Escrituras. En cuanto yo empiece a leer, ustedes van a saber. Dice Jesús: venid a mí. ¿Y qué más dice? Y llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y dice ahora: y hallaréis paz, hallaréis descanso para vuestras almas. Yo te pregunto, ¿Dios te llama a ser feliz? No, esa palabra no está en la Biblia. Lo más aproximado que hay es bienaventurado. Pero mi pregunta es: ¿Dios quiere que sea feliz, sí o no? Sí, Dios quiere que sea feliz. Lo que pasa es que nosotros, la felicidad de nosotros no es completa. Nosotros nos conformamos con poco y nos conformamos con lo que este mundo ofrece, que produce cierto tipo de felicidad. Pero Dios en Cristo está planificando hacernos felices en plenitud. Amén. Dios está tratando de resolver el problema que causa infelicidad en el hombre. De hecho, en el tiempo del fin hay un comentario en las Escrituras que dice: cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Y usted dice: pero ven acá, si lo que nos está causando infelicidad es la guerra, los problemas y la pobreza, entonces cuando digan paz y seguridad y prosperidad, ¿cómo es que va a venir el fin? Si ahí es que tiene que empezar esto. Los planes de Dios no son para este mundo. Y yo estaba diciendo en esta semana que pasó, estaba este canto que, ¿lo puedes poner? Si la tecnología nos deja, con el favor de Dios. Este canto fue el tema de las dos conferencias que tuvimos allá. Espera el tiempo de Dios. Vive por los planes de Dios. Camina por los caminos de Dios. Escucha lo que Dios quiere que tú escuches. Y aprende a aprovechar el tiempo que Dios te está dando para poder vivir en ese otro tiempo que Dios tiene para nosotros. En el capítulo 12 del libro de Daniel, mi primo iniciará una empresa de ecoturismo en Colombia y usé RFID para... Eso no tenía nada que ver con el capítulo 12, versículo 1. ¿Ah? Eso era un gran problema. En el capítulo 12 del libro de Daniel, versículo 1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de ¿qué? De angustia. ¿Pero qué cosa? Pues nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo, dice, será libertado tu pueblo. En aquel tiempo, todos los que sean inscritos en el libro, Miguel se va a levantar para libertar a su pueblo. En medio de la persecución, en medio de los problemas, en medio de las situaciones, ahí es donde Dios va a aparecer para ponerle fin al dolor y al sufrimiento. Y Jesús dice, y ahora sí, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido el mundo. Pero en Apocalipsis Jesús dice: al que venciere, yo le daré que se siente ¿dónde? En mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Dios nos está llamando a vencer aquí. ¿Qué vamos a vencer? El mal, no el de afuera. La Biblia dice: vence con el bien el mal de adentro. Dios nos está llamando a vencerlo. Estamos llamados a nacer de nuevo.
Estamos llamados a nacer de simiente incorruptible ahora mientras vivimos en este mundo. Y el apóstol Pablo dice que un día, cuando Cristo regrese por segunda vez, esto corruptible, lo que queda por fuera de mí, de corrupción, será vestido de incorrupción. Y esto mortal será vestido de inmortalidad. Gloria a Dios por eso. Puede parecer que demora, pero puedes tener la seguridad de que sus promesas cumplirán. Él es fiel y lo hará. Se está peleando tu batalla. Espera el tiempo de Dios. Confía, anímate. No te quedes en este mundo. No fijes tus esperanzas en lo que perece, porque la Biblia dice que los que aman a Dios permanecen para siempre. Los que viven para el mundo perecen como el mundo. Y yo te estoy llamando en esta mañana, en esta tarde, no sé qué hora es, a poner tu esperanza en Dios, a aceptar a Cristo como tu Salvador personal, a darle a Dios la oportunidad de que haga un cambio dentro de ti. En esta tarde yo te pregunto, y ahora vamos a ver cómo respondes: ¿viniste a este mundo para quedarte o tienes planes de irte? ¿Viniste hoy aquí para escuchar o viniste aquí para aprender cómo ser un discípulo de Cristo? Y yo quiero preguntarte, ¿hay alguien aquí en esta mañana que le gustaría ser un discípulo de Cristo? Yo te invito a ponerte en pie, que tengas el valor de decir: Señor, si tú viniste a este mundo a vencer el mal con el bien, a vencer la muerte con la vida, porque el apóstol Pablo dice: por cuanto nosotros participamos de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y libertar a todos los que por años estuvieron cautivos a causa del temor de la muerte. ¿Te gustaría decirle: Señor, yo quiero estar en ese equipo? Ponte en pie. ¿Te gustaría decirle: Señor, yo no conozco mucho, pero eso me suena, y este mundo no me parece que tiene muchas esperanzas, yo quiero estar en ese equipo? ¿Te gustaría tomar la decisión? Puede ser que tú seas una persona que lleva tiempo viniendo aquí y no acaba de tomar la decisión. Mira, en Cuba, las personas en medio de los problemas, en medio de las situaciones, en medio de escasez y situaciones que no pueden controlar, le están diciendo a Dios sí. No uno, no dos. En menos de 6 meses, más de 30 personas. Y a veces nosotros nos pasamos años sentados en la silla y no damos el paso de bautizarnos uno. Solo Él tiene el poder para tu situación cambiar. Voy a orar. Gloria a Dios porque se ha levantado. Y ojalá que cuando Jesús regrese, nosotros podamos estar entre los que vencieron para vencer.